no estamos en el Transchaco, pero casi, porque esta familia de gran prosapia aquí en la ciudad de Tacuarembó y toda su vastísima zona de influencia también eran sus integrantes componentes conocidos como los paraguayos. El personaje número 73 es hijo de la señora Clara Dullón y del agrimensor Pedro Ríos Regerman. Su padre era hermano de Pablo Ríos, a quien lleva en su honor la entrada principal de Tacuarembó, la calle Pablo Ríos, del eximio médico Barzabás Ríos, condecorado por el gobierno paraguayo, del químico Juan Ángel Ríos, de don Solano Ríos, un hombre que se caracterizó por la importación, además del periodismo, de animales y su reproducción de manera ejemplar, de la señora Margarita Ríos, y estamos aquí con alguien que es arrocero, componente integrante de una familia de exitosos arroceros, que conoce pormenorizadamente la historia de una de las industrias y las empresas más importantes del interior y del Uruguay, como es Frigorífico Tacuarembó, que es piloto de aviación, que su hobby es la pesca y que es un especialista en lo que es la realización de jamones, embutidos, etcétera. Vamos a hablar de todo eso en un ratito con el personaje número 73. Y vamos a comenzar, nos quedaba en el tintero León Aparicio Ríos. Señor Carlos Ríos, muchas gracias por estar presente, personaje número 73. Sí, 73 ya, no nos habíamos contado. Sí, yo soy hijo de Pedro, con Clara Gullón, que eran oriundos de Tranquera de Rivera. Familia de los Gullón son de Rivera. Casi todos están. Y Pedro, en sus mensuras, esas cosas, conoció a mi madre, donde se conoció y terminó casándose. Su padre era profesor, además de agrimensor. Profesor de liceo, sí. Fue el primer alumno que volvió de profesor de liceo, porque fue de los primeros alumnos del Liceo Tacuarembó. ¿Recuerda el año aproximadamente? No recuerdo el año. Sé que estaba en 18 de julio, cerca de donde está la jefatura, y por ahí arrancó el liceo. En 18 y General Artigas. Entre General Artigas y la otra, la de la plaza está. Joaquín Suárez. Joaquín Suárez. Mucha gente lo conoce por Carlón. A mí sí, porque tenía el tocayo primo, Carlito. Entonces a mí, como más grande, me llamaban Carlón. Y tuvo varios hermanos. Sí, cinco hermanos. 5 hermanos que aparecen aquí. Pedro, Washington, Mario, después aparezco yo, y el menor es Bolívar, que tú lo conociste mucho. De las Palmitas. De las Palmitas. Que le regaló el petizo que él tenía de andar. Mi hermano Luis Osvaldo. Al viejo gato, uno blanquito que tuvo años ahí, rodeando la difusora. Porque Juan Ángel cumplía años el mismo día que mi hermano, el químico. Ah, mira. El petizo lindo. Ah, es lindo. Ah, ¿cómo te acordás? Y sus hermanos también se dedicaron a la arrocera. Sí, fuimos 3 arroceros, ¿no? Pedro, Mario y yo. De los 5, 3 fuimos arroceros. Recuerdo en la campaña política del año 1971 el general Líber Sereñi vino, obviamente candidato a presidente por Frente Amplio, tuvo un acto, 2 fueron, el primero en Plaza Colón y 25 de agosto, frente al edificio del Litoral, y el segundo en 18 de julio Ituzaingó, y se quedaba en la casa aquí en el barrio de Pedro Ríos. De Pedro, a la vuelta. Sí, eran muy conocidos, mis amigos. Y en esa campaña política él lo acompañó.
¿Y qué recuerda de su niñez, de su infancia, los juegos con sus hermanos? Bueno, nosotros fuimos criados en Las Palmitas, que es un tambo que está aquí en la Sexta, ahí, prácticamente en la orilla del pueblo, y se hacía un reparto de leche muy, muy abundante en el pueblo, que eran 2 carros que salían, derecha, izquierda, y de ahí desde muy joven teníamos que recorrer el pueblo ayudando a los lecheros, porque era mucho número de clientes y la lista se les complicaba si no iba un ayudante. Entonces a mí me mandaban a hacer uno de los repartos y a mi hermano Bolívar el otro para ayudar cuando se cambiaba de lechero que tenían. Entonces teníamos muy conocido el pueblo, muy recorrido, un momento muy lindo para nosotros porque nos divertía andar. Me imagino que en esa época las puertas de las casas abiertas. Todo abierto, entraba, sacaba la botella, la buscaba, teníamos orden de no dejar leche, si no llevábamos la botella de vuelta con la otra vacía, y entrábamos a la cocina a veces de madrugada, había alguien durmiendo en el patio y nosotros buscábamos hasta que encontraba la botella, le llamábamos quien estaba allí, pero todo abierto, no cerraban las puertas. Bueno. ¿Cuántos litros de leche aproximadamente se vendía en el día? En el día eran 2 repartos, de mañana y uno de tarde y otro de mañana. Y cada carro hacía unos 400 litros más o menos. Usted sabe que en el año 2009 conocí a don Vittorio, en ese momento uno de los 3 dueños de la Serenísima de la República Argentina, julio de 2009, y él nos decía que en ese momento industrializaban 5 millones de litros de leche por día, la Serenísima. Otro mercado. ¿Cuántas vaquitas, no? ¿Y cómo fue su infancia? Muchos primos, Los Ríos es una familia con mucha descendencia. Familia, mi abuela contaba 37 que ya reproducían el apellido. Y después siguieron aumentando, porque eso fue al principio. Y era un paraguayo solo que había venido, que generó la familia Ríos. ¿Fue a fines del siglo XIX? Sí, a fines del siglo. Y porque Barzaballa nació con el año, y Pedro y Pablo eran de antes, Cándido. Quiere decir que yo por el 87 y del siglo pasado, del otro anterior, ¿no? Y las reuniones familiares serían muy grandes. Muy grande, la Navidad o fin de año, era una reunión muy grande, se formaba, por lo general se hacía en el monte, y la cantidad de autos y muchachos y partidos de fútbol y todo. Casi todo el agua le gustaba los paseos con el agua. Acá Aníbal encontró... Ya vamos a ir, y muchas gracias Aníbal, a la galería de fotos sobre el final del programa. Muy amable. ¿Y su familia, además del arroz, se dedicó a la ganadería? Sí, parte Solano y la otra firma de los otros hermanos. Solano importó Holando, que sacó grandes premios, porque fue muy buena la compra hecha en Estados Unidos. En Estados Unidos la vaca siguió compitiendo y sacando premios, y le ofrecieron el doble para dejarla en Estados Unidos, y él no quiso. Dice que la trajeron, ya que había tenido la suerte de elegir una buena vaca, traerla. Y fue la que mejoró la ganadería del sur uruguayo, que hizo unos remates récord en esa época. Y los otros grupos de Río trajeron una importación de Canadá de Jersey. Se trajo en avión, en esa época fue una novedad porque venía un lote de vacas en avión, todo, y debe estar la filmación de los embarques, desembarcos, todo. Y se mejoró la ganadería por el lado del Jersey con sangres nuevas que se trajeron. Trajeron de Argentina también, de Chubut. Siempre hubo la inquietud de mejorar la producción, ¿no?
discúlpeme la comparación, pero me le sucedió a don Solano Ríos más o menos lo mismo que a Peñarol cuando le gana a Real Madrid 2-0 también la segunda final el 26 de octubre de 1966 en el estadio Chamartín, ahora Santiago Bernabéu. Barcelona le ofreció muy buen dinero a Peñarol para jugar un partido porque le quería ganar al campeón del mundo y al que había vencido a su eterno rival Real Madrid. Y Peñarol no aceptó. Se vinieron tranquilos para Uruguay. Usted es piloto de aviación. Sí, desde los 17 años empecé a entrenarme, a los 18 cuando cumplí mayoría, saqué el bebé y tuve varios aviones. Nos han contado algunas anécdotas que era un piloto que le gustaba hacer bromas a los pasajeros cuando estaban allá arriba. Sí. De apagar el motor, puede ser. Sí, cortarle el motor y hacerme asustado, ¿no? Y tengo al nieto Marco, que volaba mucho conmigo cuando chiquito. Es hijo de Clara y Rudí sí, Ferreira. Clara Silvia y sí. Rudí. Y él me pedía el comando y miraba a los pasajeros de atrás, y lo bajaba y lo subía al avión, solo por mirar la cara cómo se asustaban los que iban atrás. ¿Y qué edad tenía Marcos? Y que tendría 6, 7 años, ya andaba acompañándome en la ida a la Rosera, porque lo tenía de su Rosera, en Cerro Largo. ¿El cordobés? El cordobés. El cordobés en Cerro Largo. ¿Y cuál fue la mayor extensión de hectáreas de arroz que usted plantó? Yo planté el máximo 900 y algo, pero ese año atendí la de Peinado también, que me asoció, que se fue a 1000 y pico, porque eran 200 más, ¿no? Así que volando recorría las arroceras, agarraba la zona del Cordobés. Peinado tenía represa de este lado en Tacuarembó, y yo tenía en Durazno y en Cerro Largo. Es una extensión muy grande. Yo he estado leyendo la historia del arroz en Tacuarembó y se inicia en la zona cerca de Rivera con plantaciones de 60 hectáreas. Ah, sí. Sí, porque lleva mucha mano de obra, mucho, y más antes, como era antes, que se cosechaba a hoz en 60 hectáreas, a veces tenía que tomar 50 jornaleros para cosecharlo, ¿no? Enrique Polman fue uno de los pioneros. Fue los pioneros, sí. Elvio Terribas y Betancourt también. Ese tuvo un molino, industrializaba los primeros arroces plantados por la familia Rodríguez. ¿A ella pertenecía Wilson Rodríguez? No, los otros Rodríguez, Modesto Rodríguez y Tomás Rodríguez, esos que estaban en la costa de Tacuarembó Grande, fueron los primeros productores de arroz de él. Y plantaron aquí en el Capitán Rivas también. Elvio Terribas. Sí, Terribas. Se hicieron. Con Betancourt, que le venden a lo que iba a conformarse en Copa Arroz, que se funda el 1 de mayo del 64. Ahí está, Betancourt le pasó el molino. Y quedó de gerente, dirigiendo y orientando, pero ya se hizo una ampliación, se hizo la nueva sede de Copa Arroz, porque primero tuvo en 18 de julio, y no me acuerdo cómo era la otra calle. Oliva y 18. Oliva y 18, ahí, sí, Oliva. Ahí inició la primera arrocera. Y después se fueron al lado de la ruta, donde ahora está Turín Cargo. Sí, que ahí se hizo todo muy novedoso, porque el galpón fue hecho, calculado por Viera, y lo hizo muy económico. Leonel Viera Ríos. Leonel Viera Ríos. Pariente suyo. Sí, pariente mío. Y la sede había sido la antigua curtiembre que habían tenido los Ríos. Cuando iniciaron una curtiembre habían hecho el primer galpón más chico, que era el taller de la arrocera. Leonel Viera Ríos, no solamente el ingeniero construcciones en Uruguay, sino en Argentina, en Venezuela, en diferentes ámbitos. Sí. Sobre todo el cálculo de hormigón se los daban a él porque abarataba mucho y dominaba mucho. El puente de la Barra de Maldonado. Ese es hecho por él también. Y en el rasgo familiar de parentesco viene a ser suyo primo. Hijo de Soraya de Río, que falleció temprano, era hermana de Margarita, las mujeres
Y calculó el cilindro también, ¿no? El cilindro municipal de Montevideo. Sí. Que después un fuego lo complicó. Pero muchas décadas Ah, no. después, Sí, sí. que hay quienes dicen que se pudo haber debido a un mal mantenimiento. Dice que mal mantenimiento y ese fuego como era con tensores y cosas, lo movió. Y la propuesta económica, el presupuesto de Leonel Viera Ríos para hacer el cilindro municipal, a la oferta que ingresó en segundo término, la de su primo, era más de un 50% sí. inferior. Sí, lo mismo el puente de la Barra también. Fue muy baja la oferta de él al lado de los otros. Es un gusto a través de Canal 7 estar conversando con el señor Carlos Ríos, un personaje de este siglo XX y XXI de Tacuarembó, ya número 73. En un ratito continuamos. Estamos con el personaje número 73, el señor Carlos Ríos, en este fondo hermoso y con mucho verde. Ahora, hoy es un día de intenso calor y además se viene la primavera. ¿Es el hobby de su señora? Las plantas. Cambiar, le gusta la planta y lo mantenemos ahí con variación de colores. Su esposa Celia Miralba. Rodríguez. ¿Y dónde la conoció? Y prácticamente acá en Tacuarembó. ¿Pero en algún baile, en alguna reunión? Sí, en verdad sí. Se presentó Miss Tacuarembó, le tocó por el club. La sacaron Missy ese año. Nos conocimos bailando. Fue reina de carnaval. Fue reina de carnaval. ¿En qué año? No me acuerdo, habría que preguntarle a eso. Sí. Y el liceo, ¿usted tiene familiares directos, médicos, químicos, abogados, agrimensores? Sí. ¿No se le dio por hacer una carrera académica en la facultad? ¿A mí? Sí. No, porque yo era bastante atorrante y mi viejo no me perdonó, me sacó, dice que tenía que hacerme trabajador. Y si no estudiaba y no, me dio unas oportunidades y cuando no las cumplí, dije, bueno, ahora tenés que aprender a trabajar y defenderte trabajando. ¿Usted comenzó con el tambo de Las Palmitas? No. Prácticamente fui a Rivera y había arroz. Allá se iniciaba en ese época. Yo tenía 17 años. Y me asoció con los arroceros allá, que era una gente que recién se iniciaba y no manejaban las máquinas casi. Y yo le colaboraba en los bombeos, en todo eso, acomodando los tractores y la herramienta, ¿no? ¿Qué edad tenía? Cuando eso, y me sacó de 17 años para el campo, ¿no? Hay gente que ha hecho fortuna y que se ha fundido con el arroz. ¿Hay algún secreto o todo depende o casi del clima, de la maquinaria, del conocimiento del arrocero? Bueno, el arroz exige mucho, porque tiene que saber de herramientas, manejar la planta, manejar el agua y el bombeo y organizarlo, que resulte económico. Porque si no tenés una buena administración, se maneja mucho dinero. Por lo general los arroceros, éramos fáciles en la inversión, vivíamos siempre cortos de disponibilidad. Recurrían a los bancos. Banco y préstamo de la misma empresa que tomaba el arroz, y se iba comprometiendo. Iba más rápido en la inversión que en la producción. Y entonces aquel que medio no administraba bien lo dominaban las deudas. La inversión en tractores, En cosechadoras todo, es muy grande. Sí, tenés que tener máquinas que trabajan adentro del barro, con bandas, con todo, el desgaste mayor porque el arroz gasta mucho. Los tractores los exige mucho también porque siempre trabajan en malos ambientes. En esa época había que cosechar, secarlo, prepararlo todo para después mandarlo al molino. Entonces había que organizar secadores también. Y con 200 hectáreas tenía un secador con 30 jornaleros adentro trabajando.
Entonces exigía mucho la administración. Estábamos hablando de su señora, Miss Club Tacuarembó, ahí la conoce, reina de carnaval, baila con ella. ¿En qué año se casan? No la he visto por acá, mi señor. Pero más o menos. ¿Eh? 58. Y tiene 3 hijos. 3 hijos. Clara, Carlos y Aníbal. Fue de los pocos cumpleaños de 15 que además agradezco, y fue hermosísimo que participé, que le hicieron en conjunto. Eran 2 homenajeadas, sí. Clara Silvia y Elena Ríos, la prima. Sí. En el Hotel Tacuarembó. Sí. Se tocó entonces. Estuve presente. Año 72 puede haber sido. Sí. No me acuerdo la fecha. 72 o 73. Sí. ¿Y sus hijos, además de Clara Silvia? Carlos, que es arquitecto. Ahora trabaja. Trabaja como arquitecto, ¿no? No, pero trabaja en el Ministerio de Vivienda. El Ministerio de Vivienda. Es el único que vive en Montevideo. Que vive en Montevideo. Y después Aníbal, ¿qué anda? Aníbal es el menor. Sí, el comodín. Claro, versátil. Don Carlón en Ríos, hábleme de la fundación de Coparrós, de aquel 1 de mayo de 1964. Antes usted participó en la inauguración de Frigorífico Tacuarembó en 1960. De Frigorífico Tacuarembó. Y cuando se inició el arroyo, dejé frigorífico y pasé al arroz. Y se inició la cooperativa Bentancur, que tenía el molino, el 18 de julio, lo pasó a cooperativa y quedó gerente, y organizando la elaboración, que es difícil, del arroz, ¿no? ¿Es el padre de Gilda y de Arroz Bentancur o no? Sí. Exactamente. De ahí le viene el nombre. Y los comienzos del Frigorífico Tacuarembó, hábleme sobre Fernando Seco Aparicio. Fernando Seco inició un abasto en Canelones. En esa época se pasaba carne hacia Montevideo porque había una ley que en Montevideo solo faenaba el nacional y era mucho más cara la carne. Y entonces había un mercado de carne que lo llevaba el público, y él puso una carnicería al lado de Carrasco, del Canelones. Y ahí inició a trabajar con carne, una carnicería importante, muy moderna, y se relacionó. Y siempre tuvo la idea, junto con Pasturino, con Camilo, que Pasturino decía que Tacuarembó tenía que tener el frigorífico, porque era un lugar centro, una radial de carretera que todas venían acá, y tanto es que cuando se proyectó el abasto nuevo de Tacuarembó, lo hicieron con Rodríguez Correa, el intendente, y después Goyenola, con un estudio ya para ponerle el frigorífico al lado de la misma playa Faena. Cuando yo entré a trabajar en esa abasto, estaban los rieles que iban derecho a un portón que ahí iba a ser frigorífico. Y es decir que las intenciones de frigorífico en Tacuarembó las tuvieron desde época muy remota, cuando iniciaron los primeros trabajos entre Pasturino, Rodríguez Correa, Raúl Goyenola después. Y ahí fue que arrancó. Me contaba mi madre que cuando Seco Aparicio, casado en ese momento con su hermana, Dula Siqueira, sí, se embarcaban muchos novillos de un campo que mi abuelo Osvaldo Siqueira arrendaba en Tambores. En Tambores. Sí. En Tambores. Y tenían en Yaguarí campo de propiedad. Pero este establecimiento que lo regenteaba, y mi recuerdo para él, Osvaldo Alemán Siqueira da Costa, que falleció hace unos días, que allí cuando va a hacerse cargo de ese campo conoce a su esposa, Gualconda Bengua, que vivía en Tambores. Así que usted fue de los protagonistas de los primeros 4 años de Frigorífico Tacuarembó. Frigorífico Tacuarembó, mientras se organizaba,
hicieron un negocio a Cuba por tasajo y empezaron a hacer tasajo, que vinieron unos prácticos de Brasil que trabajaron ahí y hubo una seca que comprometía mucho los ganados y apuraron a faenar para no perderlo. Y entonces le dio impulso a frigorífico como gran necesidad en la zona, ¿no? Y con la inversión del tasajo, en ladrillo después formaron frigorífico. Y usted la producción del tasajo. luego proveía de carne al frigorífico. No, fui comprador 3 años. Le compraba para el frigorífico. Yo tenía antes mis carnicerías que abastecían el pueblo. Tuve también en otros 3 años. Y cuando vino frigorífico le pasé la carnicería porque tomaba algunos vacunos para faenar y siempre dejaban algo en acciones de frigorífico, los mismos productores. Y al frigorífico le servía tener algo donde convertir y ya sacar la ventaja de cobrar algo en acciones, ¿no? ¿Quién fue el primer presidente de Coparros? Y fue de Pedro, mi hermano. Sí. Pedrito Ríos. Sí, que fueron los fundadores con Telmo Sosa y Polman. Enrique Polman. Enrique Polman. ¿Los hermanos Albérico y Eurico Zampayo ya estaban? Entraron después, pero Arrocero Viejo de esa época, el más importante era Telmo Sosa. Que también fue presidente. Que fue presidente. Recuerdo cuando Eurico Zampayo era presidente de Coparros, necesitaba el directorio para movilizarse con agilidad un automóvil rápido, y mi padre tenía un Alfa Romeo, una berlina 1750, y vinieron a conversar con él, y después le terminan comprando el BM 2002 al abogado Ortiz, que ahí usted recordará, cuando estamos llegando a Paysandú, para ingresar, viniendo de la ruta 3, que ya 26-3, hay que tomar una curva que viene hacia atrás, y ahí tuvieron un despiste en el BM de 2002, un BM verde inglés, que era del abogado Ortiz. Y Coparros fue una empresa exitosa, pero que luego terminó mal, económicamente. Sí, hubo, cuando la dictadura, un problema político ahí. Marcaron a alguno de los ríos, y el cual me marcaron a mí, a Mario, que no teníamos nada que ver, pero el que más ruido hacía era Pedro. Y nos prohibieron entrar en la lista. Cuando Coparros presentó la lista a Río, no podían ir. Entonces cambió. Las cabezas que habían iniciado la cooperativa y habíamos estado plantando más fuerte, nos disgustamos y nos retiramos. Y ahí que empezó a cambiar el ritmo de trabajo. Fue un poco a presión por el momento, ¿no? Cuando la dictadura no. Yo hablé una vez con uno que me preguntó, ¿Urqua? ¿Era Urqua? Militar, sí. Juan Urquar, sí. O Urquar, de Rivera. Sí, y íbamos junto con otro, porque habíamos ido en avión a ver un problema, y me dice, ¿qué me dice de la cooperativa? Y yo le contesté que ustedes la liquidaron. Y el hombre me miró, ¿y cómo dice? Y Urqua hacía así. Ustedes limitaron a los que habían fundado la cooperativa que no podían entrar por un pedido de uno de dentro, ¿no? Que no podíamos participar en las listas. Y nos retiramos lo que estábamos más seguros en la producción. Nos fuimos para Samán. Juan Urquar se casó a metros de aquí, de donde estamos nosotros. Ahí en lo de Mingote Formoso, de don Domingo Formoso, porque se casó con una de las sobrinas mimosas, hija de Walter Siqueira, Teodora Pelusa Siqueira, de profesión maestra. Se casaron en el 60, largo tal vez, aquí en el barrio. Estuvimos ahí en el casamiento, pero debe haber sido Homero.
Debe haber habido muchos casamientos. O alguna de ellas. Me acuerdo que estuve en un casamiento. Fue de día, no fue de noche la reunión, la celebración. Y hablábamos de coparrós, que la primera cosecha de coparrós es tomada a nivel nacional y local, pero después ya empieza a exportar. Sí, Coparrós tuvo la suerte de iniciar intercambio. Abrió un mercado nuevo con Rusia y trajo parques de maquinaria económica que eran muy baratas. Me acuerdo que trajeron un momento 70 tractores y 40 trilladoras, que no teníamos herramientas acá en la zona, y nos compraron el arroz a muy buen precio, pago de contado y financiaban la máquina. Se hizo un intercambio interesante que después no se pudo seguir, porque hubieron ahí unos problemas después de Estado que se fue entrecortando. Y me decía que los militares no permiten que nadie de apellido Ríos integre el directorio. No, fue en aquel momento. En aquel momento. ¿En qué año? ¿Fue enseguida del 73? Sí, fue cuando estuvo más bravo, ¿no? Pero fue el caso de Pedro y Mario, tranquilo como una vez, lo detuvieron, no sé por qué pavada, tuvieron un rato. Ahora que me habla de Pedro, cuando yo le mencionaba el alfa de mi padre, Pedro tuvo uno de color gris posterior, que Martín estaba chocho, muy tuerca, Martín en Ríos. Sí, un coche muy bueno para hacer curvas y todo, ¿no? Sí, 4 puertas era, con 2 carburadores Weber 40 dobles. Frenos de disco. Hay una anécdota que yo ya la he hecho, que Pedrito Ríos, en aquella época se utilizaba mandar a hacer el servicio de los autos, aquellos BM, Mercedes, Alfa Romeo, como el Mercedes que tenía su vecino, después vamos a hablar porque usted era muy amigo de Hugo Echenagucía y Miriam Gen. Hacer un afinado, un servicio, y les cobraban bien cada 6 meses a Montevideo. Y Pedro Ríos había mandado la berlina a hacer el service a lo de Otero, en Montevideo, en la calle Galicia. Y llama y pregunta si estaba pronta desde Tacuarembó, y Otero le dice que sí. Tengo un muchacho que va hacia el norte, va a echar, pero si usted quiere, para no molestarse y venirse en Honda o en lo que fuera hasta Montevideo a levantar el auto, el muchacho se lo lleva. Y Pedro le dijo que sí. Se evitaba la molestia de ir a Montevideo, tenía que trabajar. Y habrán pasado con aquellos caminos, aunque la ruta 5 ya estaría asfaltada, porque estamos hablando de esa berlina del año 75, tal vez. Al rato habrán pasado 2 horas largas, tal vez no 3 horas, y Pedro Ríos va saliendo del banco, dice, qué parecida a mi berlina. Y no era el auto. ¿Y sabe quién le había traído el auto? Lucho Echegoyen. ¿Quién? Lucho Echegoyen, el piloto de carrera. Se había mandado un récord. Y además Echegoyen, una de las primeras carreras que gana es una doble Montevideo-Porto Alegre en un auto igual a ese, en una berlina. Así que la tenía en un ratito, y es un gusto. Continuamos con el personaje número 73, el señor Carlos Ríos. Estamos a través de Canal 7, gracias Junta Departamental y Cable 2000. Como amigo y vecino, realizó con su señora Celia Miralba varios viajes a otros continentes con el doctor Hugo Echenagucía y su señora Miriam Gen. Sí, el primero fue un mes en Europa, recorriendo, sacamos el ferrocarril por un mes y anduvimos recorriendo países rápido, pasajes. Comíamos en el tren y aprovechamos mucho el viaje ese. Y nos hicimos muy compañeros para viajar porque nunca tuvimos ninguno. Y de ahí después hicimos unos cuantos viajes más. No lo acompañamos a Israel. A ellos cuando fueron a Asia había una crisis muy grande acá y nosotros no quisimos invertir
pero en los demás viajes, Paraguay, el Amazonas, fuimos a Manaos, se embarcaban en barquitos también, ¿no? Hicimos muchos viajes juntos a Chile, el sur argentino. Echevarría fue un exitoso productor agropecuario. ¿Lo convenció usted para que plantara arroz? No, nosotros más bien nos cedió campo cuando ya veníamos plantando. Cuando nos iniciamos que estábamos plantando, él cedió campo, fue generoso. Y se hicieron, porque él tenía al lado de Ancina un área que servía para arroz y otra en la costa de Yaguarí. Y prácticamente trabajamos en las dos. Y otra zona que se hizo mucho arroz fue en el Rincón de los Matos, donde había hecho Pedro, y yo hice los campos de Bobe, doctor Bobe Mació. O sea, la misma toma de Pedro me daba agua y explotamos juntos. ¿Y Pedro Ríos, cuántas hectáreas máximo llegó a plantar? Y anduvo entre las 800 más o menos. Usted plantó más de 1000. Planté más de 1000 cuando le atendía Peinado también en sociedad. ¿Se dedicó en alguna oportunidad a la política? No, nunca. Pedro más o menos tuvo, cuando se inició el frente, medio comprometido ahí, pero no. Y yo no iba a arrastrar votos ni el de mi señora, creo. ¿Pero usted ha tenido militancia? Y cuando venía Lorenzo Ríos, lo acompañé a alguna salida. En la campaña del 84. En aquella estaba difícil porque... El sí y el no. Estaba medio prohibido, ¿te acordás que? Sí, el sí y el no. Se hacían las reuniones medias de noche. Él hablaba muy bien. Lorenzo Ríos tiene una calle. Sí. Lorenzo sí. En el barrio Menéndez. No, él como político sí. Yo iba de compañero nomás. Era blanco. Blanco. ¿Y usted también? También. Tuvimos una reunión en la viuda de Salazar. En la época estaba medio prohibida la reunión. Otro en lo de Caco Silveira. ¿Y su primer voto recuerda a quién se lo dio? Blanco siempre, pero no. Siempre Partido Nacional. Partido Nacional. ¿En qué año fue? Nació en... El 3 de junio del 33. Así que fue en el 50... Ha sido la época de la UD. Ya en el 58... Sí. Sí, en el 58. No votó antes de ese año. Ahí las elecciones eran cada 4 años, a veces. 4 años. Estaba el colegiado. Después en el 66 volvió al Poder Ejecutivo. Y creo que el inicio fue con la UD, ¿no? ¿Y cuál es su máximo referente político? Le tengo un miedo que... Está bastante mezclado esto, ¿no? Más bien me he mantenido retirado de la política. Pero de la historia del Partido Nacional, un hombre que lo atrapó. La Ferreira. La Ferreira sí que acompañé cuando él tuvo varias reuniones acá. Inclusive cenamos la viuda de Salazar, nos hizo una cena y fuimos allá junto con Barzabás. Yo acompañaba a Barzabás, que era blanco también. El doctor Barzabás, fundador del Sanatorio Regional, que fue al principio, manifestábamos que fue condecorado por el gobierno paraguayo por su participación en la guerra. Sí. Don Carlos Ríos, ¿y cómo ve este momento para la gente que tiene inquietudes de plantar arroz, soja, de meterse con los granos, con la queja que hay de la carestía del combustible, de los impuestos? Bueno, creo que está muy difícil porque el costo ha subido mucho, si hablamos por bolsa, y el precio de la bolsa está muy bajo. La competencia de Brasil, que no la tenemos al lado, bajan los precios y entonces se vuelven muy difícil. Si hay una agua reservada, represa, que ya fue financiada antes, hecha,
y sale esa agua económica a producir arroz, es más viable que estar bombando. Yo tengo bombas eléctricas y las tengo paradas porque no es rentable actualmente. Usted sigue en actividad. No, tengo el área para hacer arroz, pero hacemos ganadería y no se hace arroz porque le consideramos no rentable. ¿Cuál es el mínimo y el máximo recomendable de hectáreas de arroz para plantar? ¿O no hay? No, conviene no sea muy chica, pero entre 50 y 100 ya le exige una trilladora, le exige todo un equipo que lo ideal es aproximar a 100 para iniciar, ¿no? Para justificar la trilladora, justificar la herramienta y la dedicación. Cuando es muy chiquito se va en gasto, ¿no? ¿Y qué personal se necesita para 100 hectáreas? Actualmente menos personal porque se ha mecanizado todo. Está todo mucho más mecanizado. En los principios que tú nombraste, Polma, todo eso, eran taiperos los que armaban las taipas, ahora son máquinas. La trilla es toda mecanizada y la plantación también. Así que cambia mucho. Los olimareños tienen una canción dedicada al taipero, pero ahora hablemos de su especialidad. ¿Quiere agregar algo? ¿Dedicada a qué? Al taipero, Al taipero, sí. Hablemos de su especialidad, las faenas, carne de cerdo, de vaca, chorizos, jamones. ¿Cómo es? No, hacíamos jamones, tenían la prensita aquella de hacer jamones y habíamos hecho un ahumador, todo. Y hubieron unos cuantos que no sé si les gustaba mismo que convidábamos a los jamones. Y la gente repetía. Les gustaba. En un ratito, con el personaje número 73, Carlos Ríos, se viene el ping-pong, la galería de fotos y el portafolio. Estamos con Carlos Ríos. ¿Qué afectó más a los arroceros? Cuando explota el dólar, cuando se rompe la tablita en noviembre de 1982 o la crisis de 2002. Las dos fueron difíciles. Pero antes de romper la tablita, los costos estaban muy altos y estábamos vendiendo por debajo del costo. Fue una crisis tremenda. En ese momento el dólar estaba más o menos a 10 pesos, ahora está a 29. Sí, pero la bolsa que había estado a $7, había bajado a 4. Y hacia la mitad. Sí, y de ahí entonces hubo un desbande grande. Nos aporreamos los agroproductores. Después sí hubo una suba, hubo una exageración que se fue a 16, duró muy poquito. Y reiniciaron de vuelta. Y la bolsa. Y creo que se ha mantenido en los ejes de los $10 ahora. ¿A qué le teme más? ¿A la seca o a la lluvia? No, el arrocero, la seca la domina con el riego. Son los mejores arroces cuando hay seco, mucho sol. Con la seca, mucho sol. Se la lleva bien. Cuando viene combate. Llovedor, complica menos luminosidad y la floración también perjudica en parte. Y el grano se pudre. Sí, cuando no deja trillarse, se va desgranando y manchándose. ¿Qué recomendaría para plantar hoy? ¿Arroz o soja? No sé el mercado de la soja como está, pero el arroz insume mucho gasto, ¿no? Solo que tenga represa o agua natural y económica. ¿Departamentos para plantar? ¿Rocha o 33? En verdad creo que Rocha siempre fue el pionero en el arroz, ¿no? ¿Cerro Largo o Artigas? El clima de Artigas es muy bueno, pero no es muy buen clima tiene Artigas, pero los ambientes son más chicos, no hay la esplanada que hay en 33 y Rocha, ¿no? Un arrocero, Albérico u Urico Sampaio, sí. O Urico Sampaio. Sí, fueron los primeros arroceros, porque el padre fue arrocero y fueron de los primeros que
que se movieron con el arroz, ¿no? Como arrocero, ¿Pedro o Mario Ríos? Pedro hizo áreas más grandes. Con Mario plantábamos menos siempre. Marcos Ríos, hijo de Mario, sigue plantando. Sigue hoy plantando con es represa, directivo. sí. Siempre tiene mixto arroz con alguna otra cosa y mantiene la estructura, el sistema. Ríos que han trascendido fronteras, que son muchos, pero concretamente dos. El ingeniero Leonel Ríos Viera o el arquitecto Lucas Ríos. Sí, tal vez Leonel, ¿no? Tuvo trabajo más importante, que llamó más la atención. Era muy bueno en los cálculos de hormigón. Tanto es que le daban a él, después de programar un edificio, para alivianarlo, abaratarlo, ver dónde sobraba hormigón y poder sacar. Usted fue concuñado de Orlando Ramos, constructor. Sí. ¿Esta casa fue construida por él? Sí, esta, allá en 33, bien enfrente, casi el mismo número, y hay varias casas hechas en esa época. También. Muy buenas planchadas, todas son muy cerquitas. Donde vive mi madre, fue hecha por él, enfrente al volcán. El edificio. Sí, el edificio volcán. Pasamos a la galería de fotos. La señora. Esta es Margarita, la señora de Gregorio, Rermann, de origen alemán. Los padres eran alemanes. ¿Y en su parentesco? ¿Es la hermana de su padre? No, la madre. Esta es la madre. La madre. Mi abuela. Sí, la madre. Sí, la madre. Hermana de quienes hablábamos hoy al comienzo, Solano, Barzabás, Juan. No, la madre, todo. La madre, sí. La madre. La madre de todos ellos. Y el padre, Gregorio. Este fue un único paraguayo que lo trajeron los argentinos después de la invasión de la Guerra Grande. Argentina no quiso quedarse y se vino para el lado de Uruguay y empezó a hacer correo a Tacuarembó. El ferrocarril venía de Paso los Toros y él venía por tierra a Tacuarembó con el resto. Y ahí fue que conoció a Margarita. Así trajeron el mobiliario para el Teatro Escayola, en bueyes, en carretas de Paso de los Toros a Tacuarembó. Y aquí está su familia. Sí, ahí estamos los 5. Díganos, los dos que están de pie. Empezamos. Mario y yo. Mario y usted, sí, parados. Después de izquierda a derecha. Pedro. ¿Pedro dónde está? Pedro y mi hermano. Sí, aquí está Pedro. Después mi mamá, mi papá, Pedro, Clara, y acá Washington, y acá Bolívar, el Mario. Ahí el que está parado es Mario, ¿no? Y este soy yo. ¿Es en Las Palmitas? Las Palmitas. La foto. Sí. Un lugar donde uno de sus hermanos tenía lo que se dice un cantón en los días de elecciones, donde la gente va a comer, a provisionarse. Sí, Washington, siempre fue un político del barrio ahí, de la Sexta. Esto es historia pura, como ustedes leen, Granja Las Palmitas, el reparto que realizaba usted. ¿En qué año se inicia? Ella es muy vieja. 43 puede ser. Este es del 43, pero la Palmita inició... Acá dice marzo de 1944. Acá estaban los clientes. ¿Cómo? Y la cantidad de litros de cada cliente. Tomarlo en un primer plano. Qué linda letra, letra de maestra, decía mi madre. ¿Cuál era la familia que consumía más leche? Don Damaso Rodríguez, que vivía en esta casa, andaba por los 8 litros por ahí. Era lo que tomaba Carrasco cuando llegó de Sarandí del Guía Nacional, tomaba 8 litros él por día. Sí. Yo le dije, 7, no, 8. Sí. No tomaba agua. Febrero de 1944. Enero. ¿Cómo? Fruta con amor. ¿Cuántos litros, Aníbal? No sé. Ahí dice.
2 litros. Carrasco ahí. 43, enero de 1943. Y tenemos que usted técnicamente nos va a explicar, don Carlos Ríos. Este es un antiguo teodolito que trabajaban antes. Va en el trípode este armazón, donde sacaban ángulos y distancias. Se nivelaba. El nivel este no. Era de la abuela. De su padre. Sí, de época del agrimensor Pedro Ríos. Se lo regaló al negro Paulino. Y el Paulino. negro Paulino me lo regaló a mí. El padre de Caqueto, Sí, un amigo Caqueto. Era agrimensor. Muchas gracias. Un gran personaje, número 73, don Carlos Ríos. Bueno, Muchísimas gracias por estar presente en Canal 7. Te hemos robado el tiempo. Al contrario, hemos aprendido. Morrendo y aprendiendo. Qué importante. Gracias a Milton, gracias a Pablo Canavarro, a ustedes, a Junta Departamental a Cable 2000. Si Dios quiere, el próximo domingo a las 7 de la tarde por Canal 7 se viene el personaje número 74.